Buenos días, el tema de hoy es aberraciones cromosómicas, numéricas y estructurales. Para muchos es un tema un poco complejo de entender, pero trataremos de explicarlo un poquito lo más sencillo que se pueda. Como objetivo tenemos que el estudiante comprenda los mecanismos de formación de las distintas clases de aberraciones cromosómicas, bien ya sean, como se dijo al inicio, numéricas o estructurales. Y que, bueno, los síndromes más comunes relacionadas con ellas. Vamos a empezar lo que son las aberraciones cromosómicas. Para esto es importante reconocer que estas aberraciones pueden ser numéricas o estructurales y pueden afectar tanto los cromosomas autosómicos y sexuales. Como autosómicos podemos entender a 22 cromosomas, del 1 al 22, y los sexuales serían estos últimos, el 23, lo que nos daría, si somos hombres o mujeres, en este caso sería X para las mujeres y Y para los hombres. También puede tener aberraciones cromosómicas en este tipo de cromosomas sexuales. Dentro de estas aberraciones tenemos tanto las numéricas y las estructurales. Empezaremos a hablar un poco sobre las aberraciones numéricas. Entre ellas encontramos lo que es aneuploidías y poliploidías, así como algunas poliploidías podrían ser trisonomías autosomas, es decir, en los cromosomas autosómicos más allá de los sexuales. En estos autosómicos podemos encontrar la trisonomía 21, que esta nos da el síndrome de Down, y también el cromosoma 18, que es el síndrome de Edwards, y el cromosoma 13 para el síndrome de Patau. Estos síndromes pues son de los más comunes a nivel de la población mundial y sobre todo el síndrome de Down, que se considera el síndrome por una aberración cromosómica, en este caso numérica, pues la más común en el mundo. De estas aberraciones numéricas, bueno, tenemos que estas están relacionadas con la pérdida o bien la ganancia de algún cromosoma. Es decir, podemos encontrar lo que se le llama una aneuploidía, que es básicamente una alteración numérica. Podremos tener cromosomas de más o cromosomas de menos. En el caso de una poliploidía, bueno, aquí ya hablamos de una suma de uno o más cromosomas. Ya no solo va a ser 46 cromosomas que tenemos normalmente, sino va a ser 48 cromosomas tal vez, o bien 47 cromosomas, como puede ocurrir en el síndrome de Down. También tenemos lo que se le denomina monosomía, que es una pérdida de un cromosoma. Si nosotros normalmente como humanos tenemos 46 cromosomas, al hablar de una monosomía, entendemos que hay un cromosoma de menos. Y como sabemos, todos los cromosomas van pareados, es decir, tenemos 2 cromosomas para el 1, 2 para el 2, 2 cromosomas para el 3, y así cada uno de ellos. Un ejemplo de una monosomía podría ser el síndrome de Turner. Este síndrome es característica en niñas. No hay un cromosoma sexual, es decir, estas niñas son X0. Por lo tanto, es la pérdida de un cromosoma. En el caso de una trisonomía, pues se sabe que es la ganancia de un cromosoma, es decir, estos pacientes tendrán un cromosoma de más, como puede ser el síndrome de Down. En este caso tendremos un cromosoma de más en el par 21. También tenemos las tetrasomías, lo que quiere decir que son ganancias de 2 cromosomas. Se pueden dar estos casos, son un poquito menos comunes, pero sí están presentes en algunos de los pacientes. Estas aberraciones numéricas, por ejemplo, aquí tenemos alguna de ellas. Tenemos aquí un cromosoma de más en este par 21, esos serían los normales del par 21 más un cromosoma de más, por lo tanto tenemos una trisonomía. Este caso sería para el síndrome de Down, lo que estaríamos viendo en estos pacientes. Estas imágenes son muy importantes porque es parte del llamado cariotipo. Cariotipo es una técnica de laboratorio en el que podemos hacer un diagnóstico si existe una aberración numérica y en algunos casos una aberración estructural. Por lo tanto, estos son nuestros cariotipos, como se ve en el microscopio y como se vería si nos lo arrojara un programa de computadora. También tenemos aquí otra trisonomía, otro cromosoma de más, que en este caso es para el par 18.
Igualmente, aquí tenemos lo que es el síndrome de Turner y tenemos un cromosoma de menos, tenemos esta monosomía. Y bueno, tendríamos solamente un cromosoma de X para estos pacientes, por lo tanto serían X0. Lo mismo aquí tenemos este otro síndrome, en el caso son mujeres y tienen un cromosoma X de más. Pero bueno, una de las preguntas que surgen es cómo se están formando estas aberraciones numéricas. Si recordamos un poquito de algunos otros temas, como puede ser división celular, específicamente meiosis, sabemos que tenemos tanto meiosis 1 como meiosis 2. En el caso de esta meiosis, se da durante la llamada anafase. Esta división celular se van a replicar a partir de una sola célula, pues 2 células hijas en la meiosis 1 y en meiosis 2 tendremos 4 células hijas. ¿Qué pasa durante esta anafase? Bueno, pues se da la llamada segregación cromosómica, en el que se trata que este material que ya fue duplicado anteriormente se divida a cada una de estas células hijas. Y si este material no es repartido correctamente, se podrá llevar a un cromosoma de más a una de estas células hijas. Este podría ocurrir tanto en meiosis 1 como en meiosis 2. Si esto ocurre en meiosis 1, bueno, como podemos ver en el esquema, en el inciso A, lo correcto sería que en las dos células hijas se repartiera estas copias de cromosomas, ¿sí? Uno para cada célula hija, y en meiosis 2, pues ya tendríamos solamente un cromosoma para cada célula hija. En el inciso B podemos ver lo que ocurre cuando existe esta mala segregación o bien llamada no disyunción. Podemos tener que este material que ya fue replicado se va a una célula hija y una de ellas queda sin nada de algún cromosoma o de este material hereditario, y cuando se da la meiosis 2 puede ir 2 cromosomas para cada célula hija. Igualmente sucede, si esto sucede en meiosis 2, como se puede ver en el inciso C, en las 4 células hijas, una de ellas no tendrá un cromosoma, en la segunda tendrá 2 cromosomas iguales, y en la tercera y en la cuarta célula hija pues tendrá solamente un cromosoma, que sería lo normal. Si este gameto, ya sea óvulo o espermatozoide, llega a participar en la fecundación y desafortunadamente el fecundado es el que tiene esta aberración cromosómica además, como pueden ser 2 cromosomas, bueno, aquí tendríamos ya un niño con una trisonomía. O bien, si es fecundada la célula hija que no tiene este cromosoma, pues tendríamos una monosomía. Por lo tanto, es de esta forma que ocurren estas aberraciones cromosómicas, que son llamadas numéricas. ¿Qué pasa con las aberraciones estructurales, que son la otra parte de las aberraciones? Se sabe que estas aberraciones estructurales son cambios cromosómicos que probablemente son dañados por el DNA y que no ha sido reparado correctamente. Igual recordemos que dentro del ciclo celular, la célula trata de reparar el DNA dañado y que todo su material e información genética sea correcta para ser transmitida a la descendencia, es decir, a las células hijas. Dentro de esas aberraciones estructurales cromosómicas tenemos las llamadas duplicaciones, las deleciones, también los cromosomas en anillo, los llamados isocromosomas, inversiones, inserciones y finalmente las translocaciones. De estas, en el primer esquema vemos lo que es una deleción. De este tipo de deleciones, bueno, pues es una pérdida de un fragmento del cromosoma. Si podemos observarlo en el esquema, aquí tenemos este fragmento que está con una X y es perdido. Es decir, hay una deleción, por lo tanto la información de este cromosoma será menor. Es importante mencionar que estas deleciones pueden ser intersticiales, que es lo que se observa en la imagen, solamente un fragmento será perdido, o bien deleciones terminales. Es decir, se va a perder, en este caso, si tuviéramos esta deleción al término del X, pues todo hacia terminar este fragmento del cromosoma.
En el caso de una duplicación, como se ve aquí en la imagen, pues es tener información de más. Este pequeño fragmento es duplicado, es decir, es copiado nuevamente y se queda dentro de este cromosoma. Como podemos ver aquí en las flechitas, pues ya tendremos esta información que es el cromosoma original y un fragmento más que es igual al de arriba. Es lo que se considera una duplicación. En el caso de una inversión, es el cambio de esta información del cromosoma. Eh, para esto es importante mencionar que van a ocurrir dos roturas de cadenas de los cromosomas. Aquí tendremos una rotura a esta altura y en esta otra rotura. En la inversión lo que va a suceder es que va a cambiar, va a dar un giro de 180 grados esta información del DNA y por lo tanto lo que tendríamos en la parte de arriba, esta secuencia, estará en la parte de abajo y viceversa. Entonces tendremos la misma cantidad de información, pero en un ordenamiento diferente. Otra de las alteraciones estructurales pues es la translocación. En este caso, como se puede ver, hay intercambio de información entre dos cromosomas. Aquí en el ejemplo vemos que se perdió información del cromosoma 4 y del cromosoma 20. Y en el esquema aquí tenemos el cromosoma 20 en color rosa y en tonos verdes, pues el cromosoma 4. Cuando sucede esta translocación, pues tendremos esta información que es perteneciente al cromosoma 20 en un fragmento del cromosoma 4 e igualmente tendremos un fragmento del cromosoma 4 en lo que es el cromosoma 20. También tendremos igual este tipo de inserciones en el que podemos ver pues cierta pérdida de la información. También sabemos que en las translocaciones, en este caso la llamada robertsoniana, se pueden aparear o estar juntos el cromosoma largo, en este caso puede ser el brazo largo del cromosoma 4 y bien el brazo largo del cromosoma 20. Y recordemos que los brazos largos son los más grandes y regularmente son del centrómero, que es esta parte del medio, hacia abajo. Sería un brazo largo y aquí tendremos el brazo corto o pequeño. En el caso de una formación de anillo, vemos que este cromosoma está en forma circular. ¿Sí? Su forma original pues sería esta y podemos ver este tipo de casos. ¿Qué sucede para que se forme este anillo? Se sabe que hay una rotura del cromosoma en las partes más distales, podría ser a partir de esta banda roja y de esta banda gris. Al perder esta información, bueno, el cromosoma va a formarse en círculo teniendo esta formación de anillo. Y lo característico de estas formaciones de anillo es que los pacientes tendrán ciertas características clínicas o rasgos genéticos de acuerdo a la información que fue perdida, no en sí a la formación de este anillo. En el caso de un isocromosoma, pues uno de los clásicos ejemplos es el cromosoma 22. En este caso vemos que hay dos brazos del mismo tamaño, brazos largos de diferentes cromosomas. Es importante saber cómo se hace este tipo de diagnóstico de las aberraciones cromosómicas. Para ello está el llamado cariotipo, que son estas imágenes que nos permite saber si este paciente tiene cromosomas de más o cromosomas de menos. Este es totalmente a microscopio, se sigue una técnica muy específica y de acuerdo al tamaño de estos cromosomas y al tipo de banda, es decir, estos colorcitos negros y blancos, nos va a decir si hay una alteración cromosómica, ya sea numérica, en algunos casos estructurales para un determinado paciente. Aquí podemos ver que aquí falta un cromosoma sexual, solamente tenemos un cromosoma X y ningún Y, por lo tanto estamos hablando de un síndrome de Turner. Igualmente existen o se han dado origen a otras técnicas un poco más específicas que nos permitan observar alteraciones cromosómicas estructurales de menor tamaño, como puede ser el CGH.
¿Qué es esta imagen? Este SGH nos va a permitir a través de una gama de colores entre verde y rojo saber si hay material duplicado o si hay material con deleciones. Esto nos dará intensidad de color a través de señales y podremos detectarla. Ya algunas metodologías ya más avanzadas podría ser esta llamada secuenciación, en los que podemos ver tanto mutaciones como de lesiones muy pequeñas de 2, 3 nucleótidos a de lesiones ya mucho más grandes, o bien también las inserciones y algunas duplicaciones o secuencias repetidas. También se podrá ver traslocaciones. También la llamada tecnología de microarreglos nos permite ver estas duplicaciones y deleciones. En el caso de inversión y traslocación no las podríamos estar observando. Por lo tanto, estas aberraciones cromosómicas pueden ser diagnosticadas de diferentes formas y de acuerdo a lo que se quiera buscar para cada uno de los pacientes. Gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.